Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Eric Sade y pueden encontrarme en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o en mi página de YouTube como Eric Sade. Y bueno, volvemos a hacer las recomendaciones literarias como cada semana porque me lo han estado pidiendo. Y hoy vengo a hablar de uno de los grandes, quien es el doctor Alberto Castillo del Valle, en su libro Garantías en Tratados Internacionales. De verdad que este libro es buenísimo. Si te estás introduciendo en el concepto de derechos humanos, de verdad esto te va a llevar de la mano. Y si ya tienes un poco de experiencia, bueno, reafirmar conocimientos nunca está de más. Me parece fantástico este libro porque te va a llevar de la mano desde el concepto hasta una posible petición ante la Comisión de Derechos Humanos. De verdad es muy bueno. Y por ejemplo, en el concepto nos habla que los derechos humanos son las prerrogativas que es titular el individuo y que le ayudan a desenvolverse en la sociedad. De verdad que esto es fantástico porque reconoce a un individuo en una esfera simplemente por ser humano, sin importar si es hombre, sin importar si es mujer, si se considera no binario. Esas prerrogativas ya son inherentes a él y busca el respeto. ¿Ante quién? Esa es otra pregunta y que el autor, y que el doctor Alberto creo que es fantástico y la responde. Y te dice, bueno, esas prerrogativas buscamos que sean respetadas ante otros iguales a nosotros o ante una posible fuerza del Estado. No por ser el Estado va a poder pisotear estos derechos humanos. Tiene que ser respetados ante todos ellos. Y nos dice, bueno, pero ¿dónde surgen? ¿Desde un justnaturalismo o en un justpositivismo? Bueno, nos dicen, nacen desde el primer momento en que está el ser humano. Es decir, tal vez nos llevaría a una escuela clásica de justnaturalismo y que posteriormente se materializó en el positivismo, pero te dice, no es necesario incluso ser reconocido. El derecho a la vida es aceptado y reconocido por las personas sin necesidad de que exista la norma, ¿no? Entonces, me parece fantástico, me parece excelente esta idea y creo que nos lleva a un concepto más humano, ¿no? Que es el fin de los derechos humanos. Me parece muy bueno. Y también nos habla de las características de los derechos humanos, que es algo primordial y es básico si te vas introduciendo a esto. Y nos menciona un listado. Me gustaría mencionar solamente algunas para no ser redundante o alargar el video, como lo son las universales. Buscamos que esos derechos humanos sean universales, ¿no? Como diría Immanuel Kant, buscamos una categoría y que sea respetada por todos para que todos podamos vivir en esa convivencia y en esa paz, que sean absolutos, es decir, hacerlos valer frente a todos, no solamente ante Juanito, el vecino, sino ante la fuerza impositiva del Estado y que sean respetados por todo este ente que nos cubre llamado Estado, ¿no? También nos habla que son originarios y ahí el debate, ¿en dónde surge? Son originarios a través de la materialización de la norma o a través de que el momento en que nace el ser humano. Y creo que ahí podemos establecer que en el momento en que nace el ser humano subsiste, ya es inherente a él un derecho humano, sin importar qué circunstancias se encuentren en su entorno, en su alrededor, ya tiene derechos humanos que son inherentes a él, son inembargables. No puede haber una sentencia, un orden judicial en el cual embargue ese derecho humano y te lo quite de esa manera. No, ese derecho humano te va a subsistir en todo momento. Son intransferibles, no puedo yo dar mi derecho humano a otro, ¿no? Otra característica, son irrenunciables. No puedo yo renunciar a mi derecho humano, me asiste, me es inherente a mí y va a existir hasta el momento en que se finice la vida, muramos, ¿no? Entonces me parece fantástico estos conceptos de derechos humanos, son muy buenos, el libro es muy bueno, de verdad, podría ser incluso hasta básico para algunos, pero no está de más reafirmar los conocimientos y si eres alumno, créeme que tienes que leerlo sí o sí. También nos lleva incluso a las fuentes de los derechos humanos y son fantásticos porque, por ejemplo, nos lleva a entender que sí hay fuentes en el derecho, como se nos enseñó en la escuela, los derechos humanos también y de manera internacional también existen estas fuentes, como lo es la costumbre. La costumbre es una fuente primordial en el derecho y que a través de esa costumbre pues se materializa en la norma. Entonces esto está genial, ¿no? También nos refiere que las decisiones judiciales son fuentes del derecho y está claro, ¿no? Tenemos fuentes del derecho en México que han sido sentencias de la Corte Interamericana, el caso Radilla Pacheco, Campo Niños Algodoneros, Rosendo Cantú. Es decir, estas sentencias que han sido decisiones judiciales han llevado a ser fuente internacional de los derechos humanos. También los tratados internacionales pues han sido fuente de los derechos humanos, como lo es el Pacto de San José, que ha traído la Convención Americana de Derechos Humanos,
estas fuentes de derechos humanos han sido de manera obligatoria, ¿no? Nos hemos adherido a él. Y creo que una pregunta que todo el tiempo hacen las personas es, bueno, pero es que los derechos humanos se tenía la idea de que solamente se pasaba a una simple recomendación. Bueno, ahora ya no, ahora tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que da sentencias y nos da una obligatoriedad y nos hace respetarlos sí o sí estos derechos humanos. Esto a través de 3 principios y que me parecen muy adecuados por parte del autor y el doctor Alberto, más bien, en el momento en que los menciona, porque nos ayuda a entender por qué en el momento en que firmamos ese tratado ya estamos obligados y nos lleva a las fuentes del derecho, ¿no? Al principio del derecho. Entonces, esto es muy bueno porque entiendes el fondo. Eso es lo que debemos hacer todos. Como lo es Pactas sunt servanda, y nos dice, esto implica la obligatoriedad de los tratados entre las partes que los celebran. Es decir, México ha decidido celebrar un tratado, está obligado a respetar lo que dice ese tratado por el momento en que yo me sujeté a este principio. Otro principio es el de res inter alios acta, que significa que los tratados solamente crean obligaciones a las partes que lo firman. Si tú no has decidido firmar ese tratado internacional, no te crea ninguna obligación en ese tratado. Entonces México, como fue partidario en su momento de la OEA y decidió firmar todos los tratados, bueno, nos encontramos ante esta obligación de hacerlo respetar. Otro principio es el ex consensu advenit vinculum, el cual implica que la voluntad es la base de la obligación. En el momento en que México tuvo la voluntad de sujetarse a esa base, estamos obligados, ¿no? Entonces es fantástico, de verdad, este libro te lleva incluso a estudiar otros tratados internacionales conforme vas avanzando y avanzando. La Convención de Belém do Pará, la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos en contra de Genocidio, firmada en Nueva York, la Declaración de las Naciones Unidas, el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional, etc. Te va llevando de verdad de la mano a seguir estudiando estos derechos humanos. Te habla de las obligaciones también en materia de derechos humanos, como es la de prevenir violaciones a los derechos, investigar violaciones a los derechos, sancionar a la gente que cometa estas violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿estos derechos humanos son necesarios para poder coexistir? Consideraría yo que sí, son totalmente necesarios y son de manera obligatoria el respeto de ellos, tanto como una fuerza impositiva del Estado, así como otros sujetos. Entonces, amigas y amigos, les dejo la recomendación literaria de esta semana, espero les haya agradado y me regalen un like y compartir. Y amigas, les tengo una excelente noticia, quiero decirles que actualmente ya tenemos oficinas nuevas, las cuales les voy a dejar la ubicación aquí para poder responder sus dudas tanto académicas y también así como poder darles asesoría jurídica ante problemas jurisdiccionales que tengan. Entonces también los números de contacto están en la página y cuídense mucho. Hasta luego.